Antes de comenzar con los anuncios y con lo que tengo para contarles, quiero tomarme unos segundos para desmentir una serie de noticias falsas que circularon ayer por la tarde-noche, en algunos medios de comunicación. Entre ellos medios como La Nación, Minuto 1, El Bonaerense, y tantos otros, donde especificaban que el presidente de la Nación había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. Esto no es así, no va a ser así. De hecho, una de las instrucciones que tengo, como ayer tuiteé o publiqué en X, es que el sueldo del presidente va a seguir congelado indefinidamente. Apelamos, como lo hicimos estos 2 años, a que cuando tengan información, por favor la chequeen. Somos bastante abiertos, a veces por cuestiones de agenda o de tiempo, no lo hacemos de una manera tan veloz, pero solemos estar abiertos a responder al menos por sí o por no a las preguntas que hagan con respecto a estas cuestiones. Así que el presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den a los diferentes funcionarios públicos. Cabe la aclaración, ruego nuevamente que chequeen la información. Bien, dicho esto, quiero destacar la sanción que obtuvieron en el Congreso de la Nación la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal. Estas leyes son probablemente las más importantes de la historia argentina reciente y constituirán un punto de inflexión de cara al futuro de prosperidad de nuestra querida nación. El presupuesto 2026 es el primer presupuesto de la historia argentina en ser aprobado con déficit cero y sin estar en default. Que el mismo haya sido acompañado por el Congreso implica un cambio de época, un nuevo paradigma para la gestión de lo público en nuestro país. Cabe recordar que en estos 2 años, y por culpa de una oposición que no quiso respetar el principio de equilibrio fiscal y no aprobó los presupuestos presentados bajo esta lógica al Congreso, nuestra administración se vio obligada a gobernar los primeros 2 años sin un presupuesto propio y prorrogando el presupuesto obsoleto heredado de la administración de la dupla Fernández-Fernández, cuyo gobierno terminó con un 200% o 211% de inflación anual. Para este gobierno, el presupuesto no es un cheque en blanco para el poder de turno, es más bien un contrato con toda la sociedad. Es un presupuesto confeccionado en base a la credibilidad, no en base a la manipulación política. Es un presupuesto que parte de una verdad elemental. Si el Estado recauda más de lo previsto, baja impuestos. Si el Estado recauda menos de lo indicado en el presupuesto, va a ajustar el gasto público. Esto significa que la República Argentina, tal vez por primera vez en su historia, va a tener un presupuesto que respete la regla fiscal. Porque gobernar bajo un presupuesto con equilibrio fiscal es hacer que la política se haga responsable de sus decisiones y de sus acciones, al igual que el resto de la ciudadanía. Porque el gobierno no hace populismo, no rifa el futuro de los argentinos a cambio de ganar una elección. Durante años, la política gobernó con presupuestos deficitarios, bajo eslóganes endebles como la justicia social o la igualdad, máscaras vacías que trataban de ocultar lo inevitable. No hay política social con un Estado quebrado, no hay inclusión social con inflación de 3 dígitos y no hay justicia social cuando el gasto público se financia con emisión monetaria y una consecuente inflación que castiga especialmente a los más vulnerables. Por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que se hace cargo de sus decisiones, donde la responsabilidad no es una rareza y el orden fiscal no es la excepción. Por primera vez hay un gobierno que entiende que no hay prosperidad sin estabilidad y que no hay estabilidad sin orden fiscal. Los argentinos más que nunca necesitan que la política esté a la altura del momento bisagra que estamos viviendo. Y además aclarar que si bien estos 2 años estuvimos sin presupuesto, veníamos del presupuesto heredado 2023, que para que tengan noción del desastre que era ese presupuesto marcaba una inflación para todo 2023 de 60%. La inflación terminó siendo más del triple. O sea, era un mamarracho.
Por su parte, la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, también aprobada el viernes pasado en el Congreso Nacional, revierte un paradigma instalado durante más de 100 años en la Argentina. En lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario. Los argentinos nos acostumbramos a vivir bajo un régimen persecutorio donde quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos, siempre provocado por la mala administración política, era visto como un criminal de guerra. A tal punto llegó el afán persecutorio del Estado depredador que llegamos al extremo de que se informaban al Estado las compras del supermercado que alcanzaban los 100.000 pesos. Los años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Que quede bien claro, fue culpa del Estado depredador el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema. Mientras tanto, esa Argentina que trató a los ahorristas como malhechores fue tierra fértil para el reinado de los corruptos, los narcotraficantes y otros delincuentes de la misma calaña. La Ley de Inocencia Fiscal le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión. Además, va a impulsar la inversión porque los fondos que los argentinos ingresen al sistema va a desarrollar el mercado de capitales. En cualquier país de la región, el crédito al sector privado en términos del Producto Bruto Interno oscila entre el 60% y el 120%. Hoy en Argentina, fruto de las pocas herramientas para canalizar el ahorro, es de apenas el 9%. Es una oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión. La Ley de Inocencia Fiscal. La ley incluye dos medidas principales. La primera busca blindar a los argentinos ante futuras administraciones que pretenden volver al régimen persecutorio anterior. Con el régimen simplificado de impuesto a las ganancias, cada ciudadano podrá normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación efectuada, independientemente de su variación patrimonial. La segunda medida apunta a la simplificación del sistema tributario. Se van a modificar los umbrales por los cuales el Estado pedía perseguir a sus ciudadanos por evasión. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos y el de evasión agravada a los 1.000 millones de pesos. Además, se modificó el plazo de prescripción del delito que disminuye de 5 a 3 años. Quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe para que pueda normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal. Unas 17 provincias ya firmaron convenios de intercambio de información con ARCA para adherirse a la lógica de este nuevo régimen. A modo ilustrativo, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, no lo ha firmado. Invitamos a todos los gobiernos provinciales a que ingresen al nuevo sistema. Para quienes quieran aprovechar la nueva medida, el Banco Nación dará instrucción a sus empleados de cumplir estrictamente con la ley. Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido. Con que la persona muestre que se adhirió al régimen simplificado de ganancias, ya podrá depositar sus dólares en el banco para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos. Argentina dejó de vivir en el reino del revés. A partir de ahora, los inocentes dejaron de ser tratados injustamente como culpables y los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley. Estos hitos de gobierno, al igual que todos los que sucedieron durante 2025 y por supuesto desde el 10 de diciembre de 2023 también, se encuentran a disposición para todos los argentinos que lo quieran ver en argentina.gov.ar/bitácora. Por otro lado, contarles que el Ministerio de Seguridad Nacional está apelando la decisión judicial que busca prohibir el protocolo antipiquetes. Estar en contra del protocolo antipiquetes es estar en contra de la ley y del orden en la República Argentina. Durante décadas los argentinos habíamos naturalizado vivir como rehenes de los gerentes de la pobreza. ¿Querés atender? ¿Seguro? Seguimos entonces. No, puede ser un familiar, una urgencia. Nos puede pasar a todos. Durante décadas, repito, los argentinos habíamos naturalizado vivir como rehenes de los gerentes de la pobreza. A ese pasado de caos y violencia quieren volver los que quieren eliminar el protocolo.
La gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa herramienta que nos devolvió el orden en las calles y que garantiza la tranquilidad de todos aquellos que quieren vivir en paz. El protocolo, que tiene fundamentos jurídicos, técnicos y operativos, ya fue validado por la justicia en múltiples ocasiones. Garantizó en reiteradas oportunidades la libre circulación de las calles para quienes eligen trabajar y vivir en libertad. De hecho, la línea 134, la línea de denuncias, recibió 97.975 llamados y 32.700 correos electrónicos denunciando a quienes extorsionaron a otras personas para obligarlas a marchar. El derecho a manifestarse debe ejercerse con orden, respetando en todo momento la libre circulación. Para esta administración, la libertad de circular es sagrada. Sin protocolo volvemos al caos. Volvemos a las calles tomadas por más de 8.000 piquetes anuales, como ocurría en la gestión anterior. Este gobierno no va a dar ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. En la Argentina de hoy impera la ley y el orden. Y por cierto, no hay nada más placentero que, por ejemplo, pasear por la 9 de julio, transitar por la 9 de julio y no ver más un solo piquetero que hacen que lleguemos tarde a nuestros destinos. Bien, en otro orden de cosas, comentarles que la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. ANDI se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir, las personas con discapacidad y los equipos de salud y los cuidados que los asisten. Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito, esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación. No sé si soy claro. Bien. En otro orden de cosas, quiero recordar nuevamente las múltiples deudas que la provincia de Buenos Aires tiene con los hospitales SAMIC, que son aquellos de gestión compartida, para quien no lo sabe, entre el Gobierno Nacional y la provincia. Las cifras adeudadas son tan elevadas que incluso hay 6 hospitales que, a pesar de ser gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado Nacional. Estos son los hospitales en cuestión, junto con los montos que adeuda la provincia de Buenos Aires. El Hospital Cuenca Alta en Cañuelas, la provincia adeuda 82.237 pesos. Repito, se lo adeuda al hospital, ¿no? Que hoy está solventado por el 100% de los fondos nacionales, porque si no, no puede funcionar y la gente se quedaría sin atención. El Hospital René Favaloro, en Rafael Castillo, por esta deuda 42.296 millones de pesos. El Hospital Presidente Néstor Kirchner, en Gregorio de la Ferrer, cuya deuda asciende a 8.375 millones de pesos. El Hospital El Cruce, en Florencio Varela, con una deuda de 328.432 millones de pesos. Y el Hospital Bicentenario, en Esteban Echeverría, por el que la provincia de Buenos Aires debe 45.722 millones de pesos.
El total de la deuda del gobierno bonaerense es de 507.064 millones de pesos. Para entender las prioridades de la provincia de Buenos Aires, su presupuesto es de 34 billones de pesos. Sin embargo, aún disponiendo de esta enormidad de recursos, el gobierno provincial decidió gastar en cajas navideñas lo mismo que le debe al Hospital Néstor Kirchner de la Ferrer, más de 8.000 millones de pesos en cajitas navideñas. Y lo que es aún todavía más insólito, van a gastar en políticas de género lo mismo que le debe a los hospitales Cuenca Alta, Favaloro y Bicentenario juntos. Por ejemplo, para el 2026 el gobierno de la provincia va a destinar 66.435 millones de pesos en políticas orientadas a la transversalización de la perspectiva de género. Es un poco lo que decimos siempre, ¿no? La plata está. El tema es en qué se gasta o en qué se despilfarra. Sería bueno que siempre, en este caso, se le dé prioridad a la salud, ¿no?, de los bonaerenses y no a comprar cajitas navideñas o hacer estos programas de género que vaya a saber Dios qué destino tiene el dinero. En todos los casos, el gobierno nacional debería hacerse cargo de como está implementado el sistema, debería hacerse cargo de entre el 70 y el 80% de los gastos de estos hospitales, no del 100%. Los consejeros de la provincia deudora, es decir, quienes aprueban los gastos de cada establecimiento, no solo entorpecen la toma de decisiones, incluso cuando su jurisdicción no realizan los aportes necesarios, sino que también se oponen a que los fondos se usen de forma racional, es decir, que se destinen a donde realmente corresponde, a los sueldos del personal de salud y a brindarle una mejor atención a los pacientes. Siguiendo con la órbita de salud, contarles que este año la Argentina superó la marca histórica de donaciones y trasplantes de órganos. En total se efectuaron 944 procesos de donación de órganos, 145 de los cuales se llevaron adelante en el Hospital Garrahan. Esto permitió que 4.688 argentinos puedan salvar su vida, incluyendo 305 niños. Además, Argentina también logró una marca histórica al alcanzar este año una tasa de 20,33 donantes por millón de habitantes. Cabe destacar que en el Hospital Esteban Echeverría se realizaron más del 10% de las donaciones totales. Este es un hospital nacional donde la ley prevé que sea financiado 70% por nación y 30% por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hoy el gobierno nacional cubre el 100% de los gastos y la provincia de Buenos Aires mantiene con este importante hospital una deuda de más de 45.000 millones de pesos. Con el propósito de, no en otro orden, absolutamente en otro orden de cosas, con el propósito de poner a disposición de los argentinos la información impositiva y promover la transparencia fiscal de los gobiernos locales, les recuerdo que el Ministerio de Economía publicó el portal de transparencia tributaria municipal, una herramienta que reúne información tributaria de los municipios de todo el país. Para quien todavía no lo vio, en el mapa pueden ver aspectos relevantes como las bases imponibles, alícuotas aplicables y tasas seleccionadas y realizar comparaciones entre las jurisdicciones. Por ejemplo, se va a poder ver el 4,5% de tasa de seguridad e higiene que cobra el municipio de Pilar a los hipermercados o el 6% que cobra el municipio de Lanús. De esta manera, solo a título de ejemplo, una leche que en un municipio que no tiene tasa puede oscilar en los 1.330 pesos. Con la alícuota del 6% que impone el municipio de Lanús a los supermercados, por el mismo sachet de leche estarían pagando no 1.330 pesos, sino 1.410 pesos. Esta diferencia, este gap, es lo que efectivamente se queda el municipio, vaya a saber para qué, ¿no? Durante años la política se aprovechó del sector privado para esconder la carga fiscal que recaía sobre los contribuyentes. Hoy, en cambio, en nuestro gobierno se bajan impuestos o se eliminan impuestos como el impuesto país, como derechos de agroexportación, pero además llevamos una relación honesta con los contribuyentes lo interesante es que todos podamos conocer qué es lo que estamos pagando cuando vamos al supermercado, cuando compramos cualquier producto o servicio. Siempre la mayor información hace que los ciudadanos puedan elegir con mayor libertad, ¿no? La información efectivamente implica mayor libertad. Contarles también que
Los planes sociales se van a transformar en vouchers educativos para la educación, para capacitación. De esta manera, unos 900.000 beneficiarios del Plan Volver al Trabajo van a comenzar a capacitarse para sostener el plan. En el marco de las capacitaciones que viene desarrollando el Ministerio de Capital Humano, se van a dictar diferentes cursos de oficio. Por ejemplo, durante enero se van a dictar cursos en conjunto con la empresa Sinteplast, que se brindarán estos cursos en el recientemente inaugurado Centro de Formación de Oficios de Capital Humano, ubicado en el predio del ex Garrigós, en La Paternal. Durante los últimos meses, gracias a un convenio con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se puso en valor el predio con refacciones y trabajos de recuperación de todos los edificios existentes. Este centro llevará adelante una nueva política de capacitación laboral orientada al empleo y a la articulación directa con los sectores productivos, ya sean empresas privadas o cámaras empresariales. Para responder a las demandas del mercado laboral, se van a combinar oficios tradicionales con las competencias relacionadas a tecnología. Algunos de los acuerdos firmados con el sector privado incluyen empresas como Sinteplast, que ya la nombré, Mercado Libre, Arcos Dorados, popularmente conocida como McDonald's, y la cervecería y maltería Quilmes. Esta medida es un paso importante en una obsesión de este gobierno, generar empleo en blanco en el sector privado. Cambio de área, de ministerio. El gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de 4 helicópteros AW109 junto al CACIB, un banco de crédito agrícola francés, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina. El Ministerio de Defensa, a través de la Armada, será el área responsable de la ejecución del programa y la utilización de los recursos del préstamo, que se destinará a potenciar la defensa de los recursos que son de todos los argentinos. Estas incorporaciones se suman a la compra inédita de los 24 aviones F-16, también destinada a aumentar la capacidad aérea argentina. Y como bien saben, equipar las Fuerzas Armadas para nosotros es defender la soberanía argentina. Por otro lado, destacar que el Ministerio de Justicia implementó el sistema acusatorio en el 65% del país. Esto es un gran paso en materia de lucha contra el crimen porque permite sentencias en tiempo récord, garantizando que los delincuentes vayan presos. En diciembre de 2023 solo funcionaba en 2 provincias. En tan solo 2 años se incrementó en 16 y la mitad de la provincia de Buenos Aires. La mayor celeridad en los procesos judiciales ocurre gracias a que el nuevo sistema le da más injerencia a los fiscales, que al tener las causas 100% a su cargo pueden cerrar rápido los casos más sencillos y así asegurarse de que solo lleguen a juicio oral aquellos que son más complejos e involucran al crimen organizado. Esto es parte del cambio de paradigma que vive el país. Pasamos de una Argentina que defendía a los delincuentes a una que propone una reforma del Código Penal para que los delincuentes vayan presos. Pasamos de una Argentina que promovía la liberación de delincuentes a uno que busca reducir los tiempos de la justicia. En el 2026, el Ministerio del Interior va a modernizar 5 centros de frontera para agilizar la circulación del turismo y la producción. En 2025 se avanzó con la concesión del centro de Santo Tomé. Para el 2026 se avanzará en la concesión de Paso de los Libres, que conecta Corrientes con Brasil, el centro de Iguazú, que conecta Misiones con Brasil, el de Posadas, que conecta Posadas con Paraguay, el de Concordia, que conecta Concordia con Uruguay, y el centro Cardenal Zamoré, que une Villa La Angostura con Chile. Estos centros, próximos a pasos internacionales, habilitan el control de tránsito, personas, transportes y mercaderías por parte de los organismos nacionales desde y hacia la Argentina. Concesionarlos permite que inversiones privadas mejoren sus instalaciones con áreas de servicios a cambio de un canon para el Estado Nacional. Esto hace que los centros de frontera sean más eficientes, mejorando la vida de quienes cruzan, tanto para turistas como para productores. Además, al reducir los costos de logística y de transportes en los pasos internacionales, se fortalece la competitividad de las economías regionales, impulsando las inversiones en infraestructuras y servicios. Por último, y a modo de recordatorio, comentarles que se ha firmado el decreto que extiende por 1 año o más el compromiso de Pauta Cero. Invitamos también, de paso, una vez más, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tomar el mismo rumbo
que nuestro gobierno. Así que esto ha sido firmado, por supuesto, por el flamante secretario de Comunicación, Javier Lanari. Y ahora sí, por último, quiero aprovechar esta conferencia para agradecerles a todos los argentinos que nos ven a través de YouTube y de las diferentes plataformas y en la televisión también por acompañarnos en este espacio. También agradecer por el apoyo que nos brindaron este año tan particular en el que se cumplió el 10 de diciembre pasado, la mitad de este mandato de gobierno. Luego de que la clase política devastara toda credibilidad, en 2023 los argentinos eligieron algo distinto. Argentina era un país reinado por la incertidumbre. La inestabilidad frenaba el crecimiento y nadie podía proyectar nada más allá del futuro inmediato. Lo primero que hizo esta administración fue reconstruir el vínculo de los argentinos con sus representantes. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se habló con la verdad. Nos encontramos con un país donde había 50% de pobres, 211% de inflación y 20 tipos de cambio. Todo esto es cosa del pasado. El presidente se lo dijo a todos los argentinos: salir del pozo era difícil, había que hacer la reforma más grande de los últimos 30 años y todos debíamos hacer un enorme esfuerzo. Para lograrlo se terminó con la emisión de billetes, se hizo un ajuste de 15 puntos del producto y se impuso el orden en las calles. Estos 2 años fueron muy difíciles, pero por primera vez en la historia el esfuerzo valió la pena. El sacrificio que hicieron los argentinos trajo un país estable, ordenado, con una inflación a punto de extinguirse, con cifras de pobreza cada vez más bajas y con una economía que ya inició su recuperación. Este año, la vieja política desplegó todos sus recursos para boicotear el exitoso plan de estabilización económica. Al presidente le tocó revalidar su gestión en las urnas y pese a todos los embates de aquellos que querían mantener el status quo, el apoyo de la ciudadanía fue contundente. Los argentinos prefirieron la estabilidad antes que el caos. Por primera vez en muchos años, diciembre fue un mes en el que los argentinos se dedicaron a debatir el futuro. No hay amenazas de saqueos ni agresiones con 14 toneladas de piedras ni desorden en las calles. Cuando el rumbo es el correcto y la sociedad lo respalda, Argentina tiene garantizado un buen presente pero por sobre todas las cosas un futuro aún mejor. Quiero agradecer a todos los argentinos por confiar en la palabra del presidente. Argentina ha cambiado para siempre. Por primera vez tenemos un presidente que cumple con lo que promete. Estamos a mitad de camino. El gobierno va a seguir trabajando para que Argentina se convierta en el país más libre del mundo, un país que recorre la senda del progreso, un país donde los argentinos tienen cada vez más libertades, un país donde el sueño de un futuro puede hacerse realidad. Quiero agradecer a todos los ministros y funcionarios del gobierno por el trabajo de este año. Y por último, también quiero agradecer al periodismo. Hace 2 años y 19 días realizaba mi primera conferencia de prensa. En ese momento hablé del enorme respeto que le tengo a la profesión y la importancia de la libertad de prensa. Desde ese momento hemos compartido con la de hoy 213 conferencias y me han contestado más de 2.000 preguntas. El diálogo que construimos no tiene antecedentes en la historia democrática de nuestro gran país. Muchas gracias y más allá de que ahora vamos a seguir hablando, que tengan todos un hermoso cierre de año y un gran 2026 por delante. Muchas gracias. Buenos días, señor jefe de gabinete. Gustavo Abuarab, Radio Aconcagua, Sitio Andino, Grupo Medios Andinos de la provincia de Mendoza. Aprobada la ley de leyes, el presupuesto 2026, lo que le solicito es, más allá de las cifras, leyes, decretos, normas, ¿cómo va a ser la gestión suya con Diego Santilli respecto a los ATN? Porque cualquier movimiento de plata que haga el gobierno nacional dice, le dio al aliado, le dio al otro, no le dio al otro, y se genera siempre ese comentario. Y además está pasando que algunas provincias, como las de Cuyo, que están con algún problema económico, miran al extractivismo con cariño y se vuelcan también al tema minero que tiene sus contras en cuestiones de ecología. ¿Hay un comentario sobre el giro de 5.000 millones de dólares en oro al exterior en 2024? Bueno, me ha mezclado todas las preguntas, pero vamos a intentar separarlas e intentarlas tres.
Pero no importa, ya que es el último día hábil del año para la administración, y mi última conferencia este año, voy a intentar contestárselas. Los ATN son a pedido de acuerdo a emergencias o a cuestiones puntuales que pueda haber, y no hemos tenido nunca en estos 2 años, arrancando allá incluso creo que los primeros fueron fines de diciembre de 2023, ahora no recuerdo, no tengo bien el dato en la cabeza fresco, pero efectivamente los ATN siempre fueron una herramienta que se utilizaron para asistir a las provincias que necesitaban ayuda por alguna emergencia climática o por alguna otra cuestión que amerite ser transferidos. Con respecto al oro, les sugiero que se aparte de lo que uno lee naturalmente en los medios con esta versión de que el oro ha desaparecido, simplemente vayan al balance del Banco Central, que de hecho lo publican de manera diaria, donde pueden efectivamente encontrar la respuesta a cada una de sus dudas con respecto a lo que ocurre en el Banco Central. Y con respecto a... ¿Cuál fue la otra pregunta? Perdón. Me las voy a empezar a anotar, me tengo que traer lapicera. Voy a empezar a anotar las preguntas. Esta. No es de oro, porque después dicen que pagué $35.000 por la lapicera. No, es una lapicera común. A ciertas provincias que estamos viendo linda, pero común, en varios lugares que optan por... lo de los mineros. Bueno, que también hay sectores que están en contra, ¿no? O vamos a esperar que Peter Lamelas recorra provincia por provincia, como dijo. Primero que... y me hizo una pregunta también con el trabajo mío con Diego Santilli. Me hizo 4 preguntas. Bien. O sea que queda uno solo por preguntar después, porque me está consumiendo las preguntas el amigo. No, hoy vine de más o menos buen humor, ¿no? Equipo, hoy vine de buen humor. Con respecto al tema minero, bueno, es una apreciación suya. Entiendo que la minería, como hoy se maneja en el mundo, no veo donde haya, mismo puede cruzar la cordillera, donde exportan 10, 12 veces más que nosotros en cuestiones de minería. Digamos, ¿cuál es la razón que haga que la minería no deba desarrollarse o que haya alguna justificación real para no desarrollarse? De igual manera, los recursos son provinciales, por lo tanto, cada provincia, y de acuerdo incluso a las nuevas leyes que están por delante, definirán si opinan como usted o no, o opinan como el resto de los mortales que creemos que la minería es un gran desarrollo, que es trabajo, que es inversión, que es futuro y que es un montón de cosas buenas para todos los argentinos en el caso de todo el desarrollo que falta minero en la República Argentina. Perdón, Paulita. Y va a inaugurar, es la primera, en 2 años, la primera vez que se sienta acá, la hacemos esperar. Nosotros, creo que la mesa de trabajo ha sido un éxito, lo que ustedes llaman la mesa política, donde efectivamente el Martín Menem se encarga de la coordinación de la Cámara de Diputados, Patricia Bullrich se encarga o es la interlocutora con el Senado, donde con Diego Santilli, por supuesto, trabajamos codo a codo con la interacción entre todos y con las charlas y los avances y las cuestiones que tengan que ver con los diferentes gobernadores. Mesa que también integra Santiago Caputo en la parte de estrategia y Karina Milei, donde efectivamente supervisa cada uno de los pasos que se dan. Y es una mesa que ha demostrado funcionar de manera ordenada, de manera... te diría que somos un reloj suizo, pero bueno, y esperemos seguir así, porque necesitamos seguir teniendo los buenos resultados que hemos tenido hasta ahora. Así que de hecho le agradezco a todos los que la conforman porque hemos trabajado muy bien este mes y monedas. Buen día. No me olvidé de nadie, ¿no? De la mesa política, a ver si no, estamos todos. Bueno, Ignacio David, que es también el enlace entre Poder Ejecutivo y... ¿está acá? Sí. Después te puedes quedar charlando con los periodistas, que les encantan esas cosas. Que es el interlocutor entre el Poder Ejecutivo, o Jefatura de Gabinete en este caso, y el Congreso. Bienvenida. Gracias. Buen día, Paula Rossi de La Nación. ¿Nunca preguntaste, en serio? ¿Nunca preguntaste? No, es mi primera conferencia. ¿Nunca habías venido? ¿Estás acreditada desde cuándo? Hace poquito. Estoy recién llegada. ¿Está la norma esa que dice que los que no vienen a la conferencia hay que desacreditarlos? ¿La Nari? ¿Dónde está la Nari? ¿Está con el presidente en una nota? Bueno.
ahora se encarga de esas cosas. Pero estoy acá, así que no me vas a poder Estás de cuerpo desacreditar. presente, sí, está Exacto. muy bien. Bueno, te escucho. Bueno, con respecto, hablabas recién del Senado, hubo una queja de Villarruel al respecto de los fondos que estaban incluidos en el presupuesto para la Cámara Alta. Quería saber si se va a hacer un redireccionamiento o reordenamiento de las partidas de lo que se va a mandar. Y en otro orden de cosas, te pregunto una más, si se va a efectivizar la designación de Diego Valenzuela en el gobierno y en caso de que sea así, ¿en qué cargo y con qué funciones? Gracias. Con respecto a tu segunda pregunta, siempre hicimos exactamente lo mismo hace 2 años y monedas. Cuando la designación esté firmada, sea de Diego Valenzuela o sea de cualquier otro funcionario, supongo que te referís a todo lo que anda dando vuelta con respecto a migraciones, efectivamente lo vamos a comunicar. Todavía no tenemos que comunicar. Cuando lo tengamos, lo vamos a comunicar. Con respecto a... porque efectivamente había 2 temas. Un tema era por diciembre. En diciembre no tenía ningún problema presupuestario el Senado. De hecho, personalmente revisé los montos ejecutados para quedarnos tranquilos que efectivamente no había nada que hacer ahí. Incluso los sueldos ya estaban devengados. Bueno, temas técnicos que no vienen al caso, que son aburridos y que la gente no tiene por qué soportarlos. Sí, efectivamente, había unos incisos que habían salido en 0 en el presupuesto que obviamente se van a reacomodar porque los montos estaban en otros incisos, en otras partidas. Entonces es simplemente reacomodar creo que estaban en 0 creo que había temas de bienes de uso. Bueno, había algunos incisos que estaban en 0, sí. Vamos a firmar el reacomodamiento de esas partidas porque, bueno, está mal el número está bien, el número global, pero quedó un error en la distribución. Y tiene que estar el presupuesto. ¿Cuándo se va a hacer? Tiene que estar el presupuesto promulgado, así que será la semana que viene, entiendo. La semana que viene, ¿no? Sí. O el mismo viernes, veremos. No, la verdad que no. Igual es un tema estrictamente técnico, digamos. Es cuestión de cambiar las cartas del lugar, nada más. Buenos días, vocero. Julián Alves de Infobae. Qué lindo escucharme. Buenos días, vocero. Me gusta. Y bueno. Yo los extraño. Ustedes no me creen, pero yo los extraño. Muy bien. A pesar de que los tengo, habitualmente me los cruzo o los leo, pero los extraño. Me alegro. Espero que así sea. Te juro. Quería hacerle 2 consultas. En primer lugar, al respecto del acuerdo comercial con Estados Unidos. Se esperaba, al menos los trascendidos decían que para fin de año se podía llegar a concretar la firma, más allá de lo que fue el acuerdo marco, sí, que sí se alcanzó hace un par de semanas. Si se espera concretar en los próximos días o a principio de año la etapa final, la rúbrica final en Estados Unidos, el presidente tiene planeado ir para allá. Y en segundo término, al respecto de lo que usted dijo, respecto de los hospitales, de los AMIC, es una cuestión que el gobierno viene quejándose desde hace al menos 1 año y medio, desde hace bastante. Si prevén alguna medida, algún plazo en específico como para recibir esos fondos, porque hace bastante, al menos vienen trascendiendo esa demanda del gobierno, si tienen intención de trasladar completamente la parte de provincia hacia Nación o tratar de desconcentrar la participación de Nación en otro ámbito, judicializar esta deuda, formar parte del acuerdo de obligaciones recíprocas, este acuerdo que lanzó el gobierno hace un par de meses. Bueno, ¿qué alternativas están contando el gobierno para poder regularizar esa situación? Gracias. A ver, aprovecho para explayarme un poco más sobre el último tema que me preguntaste. Efectivamente, están sobre la mesa todas las alternativas que nombraste, incluso algunas que no nombraste, que probablemente sea el curso a seguir, porque lo que pretendemos es que efectivamente los bonaerenses tengan participación de su gobierno provincial en el afronte de sus gastos de salud. Que por supuesto el gobierno nacional no está dispuesto a que un bonaerense no se pueda atender, por eso es que efectivamente el gobierno nacional solventa el 100% de los gastos en los hospitales compartidos. Lo que no quita que eso está mal, es una aberración, pero es una aberración mucho peor cuando es gente que después se te suma a la campaña de lo cruel que es el gobierno nacional. Cuando
me parece que es bastante más cruel gastar 8.000 millones de pesos en cajas navideñas y no destinar esos 8.000 millones de pesos a solventar la salud de sus ciudadanos. Yo puse de ejemplos las cajas navideñas, la perspectiva de género, pero hay un sinfín de gastos que lleva adelante el gobierno provincial que podría destinarse a servicios que le mejoren la vida a la gente, que le mejoren la calidad de vida a la gente. Ni hablar cuando me meto en pauta oficial o en pauta pública del gobierno de la provincia, que me podría explayar horas, incluso con muchos de los medios que están acá sentados, reciben pauta del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tendríamos que todos estar del mismo lado pidiendo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al igual que lo hicimos nosotros, corte la pauta oficial y que destine esos fondos a efectivamente solventar lo que les corresponde al menos de los hospitales que deben afrontar gastos que hoy no están siendo apoyados, solventados o sostenidos por lo que le corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, para responder tu pregunta, efectivamente, sí, están todas las alternativas sobre la mesa. Cuando tengamos la definición, que entiendo será en el corto plazo o en el cortísimo plazo, se las vamos seguramente a comunicar como hacemos siempre. Usted dijo que no había mencionado alguna de las alternativas. Sí. ¿Cuál sería? Bueno, el periodista sos vos. Ah, bueno. Pero hay Por eso miles le de pregunto. alternativas. Okay. ¿Y al respecto del acuerdo comercial con Estados Unidos? Los acuerdos comerciales, como ustedes bien saben, suelen ser muy laboriosos, llevan mucho tiempo, especialmente en la parte técnica. Entendemos que, por supuesto, el canciller Pablo Quirno es uno de sus principales temas y entendemos que en cualquier momento vamos a conocer finalmente el acuerdo. No podemos dar precisiones porque no las tenemos y porque efectivamente los equipos siguen intercambiando información y siguen intercambiando cuestiones que hacen a la parte técnica del acuerdo. También cuando tengamos algo definido, de hecho, los avances muchas veces corren por cuenta o los anuncia muchas veces la Casa Blanca o la administración Trump antes que nosotros, pero estamos coordinados y estamos tratando de darle la mayor celeridad posible. Te repito, dentro de lo que el propio esquema de avance de un acuerdo de tal magnitud tiene, ¿no? ¿Qué tal, Manuel? Peralta, Bueno, me estoy muriendo de calor, Peralta. cerramos el año. Y vos me haces preguntas que después tengo que responderte 15 minutos. Te pido, voy a acudir a tu poder de síntesis. Cortito, te hago una nada más. Con respecto a lo que anunciaste del ANDIS, que deja de tener funciones y pasa al área del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que va a pasar para que se entienda un poco más con lo que se quiso derogar en el presupuesto, que fue, fondos que se reclamaban para la discapacidad, la emergencia en discapacidad y además del financiamiento universitario? Hablaron acá de reasignar partidas, como para entenderlo, a ver qué significaría eso. Y después, si querés... Sí, igual no, son dos cosas distintas. Una cosa es la reorganización del ex Andis, digamos, o de lo, por eso. Que el objetivo es transparentarlo al infinito, digamos, ¿no? Sí. Y además recortar estructura inútil y que no tiene sentido después de haber finalizado la auditoría correspondiente, ¿no? No lo hicimos antes precisamente porque había una auditoría en curso, no lo podíamos hacer. Que nada tiene que ver con, en tal caso, temas presupuestarios. Temas presupuestarios que siempre vamos a cumplir con la ley. Digamos, no hay mucho para aclarar con respecto a eso. Nunca nos apartamos de la ley, no lo vamos a hacer ahora tampoco. Perfecto. Después veremos los mecanismos y veremos cómo son las implicancias y de qué manera lo hacemos, pero vamos a cumplir con la ley siempre. Por eso, ya que eso quedó claro y cerrado, te quería preguntar esto, que era la pregunta que iba a hacer. ¿Qué opinas de lo que, o sea, el gobierno, básicamente, no vos, qué posición tiene con respecto a lo que afirma Carlos Bianco, que quieren hacer en el 2026, algo que había impuesto María Eugenia Vidal como gobernadora, que no hubiese reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales? Ustedes obviamente van a jugar en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Bueno, nosotros con la perpetuidad en el poder estamos en contra y vamos a estar en contra siempre. Después lo que haga la provincia de Buenos Aires con su poder ejecutivo, en este caso el municipal, es un tema de la provincia de Buenos Aires que tendrán que discutir los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y que en tal caso lo harán a través de sus legisladores, pero es un tema que nos excede. Nosotros no estamos de hecho,
completamente en contra de la perpetuidad o de perpetuarse, de que una persona esté eternamente en el poder hasta el día de su muerte. No, parece delirante. Pero es decisión del ciudadano a través de sus legisladores y hay que respetarlo, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Muy bien, Diego ¿vos? Ruiz Díaz, de Radio Provincia. Bueno, le quería consultar en torno a la aprobación del presupuesto. El presupuesto universitario que se aprobó finalmente es el mismo porcentaje del PBI que el año 2005, para el funcionamiento de más universidades, obviamente, que el año 2005. Hay muchas más universidades. Varios rectores han sostenido que va a ser difícil que pueda funcionar la universidad este año, incluso se hablan de cerrar el segundo cuatrimestre. Bueno, ¿qué posibilidades hay que el gobierno rearme partidas o, en caso de necesitar, auxilie a las universidades públicas? Eso por un lado. Por otro lado, quería consultarlo en torno a las declaraciones del presidente ayer, en un medio británico, en torno a tomar en cuenta la opinión de los habitantes de Malvinas, una población implantada. ¿Se va a cambiar la política argentina en torno a la causa Malvinas? ¿Se va a consultar a los habitantes de esas islas en torno a una política pública? ¿Se vuelve a los 90 con una suerte de política de seducción? Bueno, son las dos consultas que le quería hacer. Primero, con respecto a las universidades, primero hay un tema estrictamente conceptual con respecto a todas las discusiones de topes mínimos en determinados gastos, no importa, en educación o puede ser cualquier otro, nunca se tiene en cuenta la eficiencia en el gasto. Entonces, hablar de números en abstracto no sirve para nada, digamos, hablar de 2, 3, 5, 10% del presupuesto no tiene ningún sentido en tanto y en cuanto no se evalúe, no se audite y no se corrija los desvíos que pueda tener la administración del presupuesto del que ya dispone. Por lo tanto, es obsoleta, digamos, esa discusión. Discusión que además no vamos a dar. No la dimos nunca, no la vamos a dar ahora. La amenaza de cierre de universidades, de privatización de universidades y de no sé cuánta pavada más que han dicho, siempre nos parecieron cuestiones delirantes. A los hechos me remito, digamos, no hay una sola universidad que haya ni dejado de funcionar, ni dejado de dictar clases, ni que haya cumplido con sus cronogramas, más allá de tomas y de paros que hemos conocido a través de estos 2 años. Por lo tanto, la verdad es que no puedo tomar una declaración de que las universidades van a dejar de funcionar, porque eso no va a pasar. Así que lo tomo como declaraciones de tal vez alguien que efectivamente opina así, que no sabe de la realidad de las universidades, o alguien que sabe de la realidad de las universidades y que, quiere ponerle un poco de ritmo, digamos, a tal vez alguna discusión parlamentaria o alguna discusión en la opinión pública. Pero la verdad es que no le prestamos atención, ¿no? Las universidades no están en riesgo, no van a estar en riesgo nunca y siempre vamos a defender a las universidades porque es lo que corresponde aparte y porque es nuestra filosofía. Le quería preguntar, ¿no está auditando el Gobierno Nacional entonces a las universidades como había dicho que iba a auditar? Eso por un lado. Y por otro lado, también el Gobierno Nacional pauta los aumentos salariales de los profesores universitarios. El año pasado fue por debajo de la inflación. Sí. Este año, ¿qué tiene previsto en torno a los profesores universitarios? Está prevista la paritaria, está en debate la paritaria con el sector universitario y con respecto a... ¿Qué otra pregunta me hiciste? Otro que me llenó de preguntas. No, la auditoría. Que usted, y las auditorías se fueron haciendo a medida que se nos fueron permitiendo. El tema es que nunca logramos la... ¿Cómo decirlo? Nos esperábamos encontrar con otro tipo de anfitriones. Estás abusando de mi... Encima hace calor, no anda el aire, no sé qué pasó. No hay ningún cambio de política y para nosotros la única política que hay con Malvinas es que vamos a siempre pelear porque las Malvinas, por lo que es, ¿no? Que las Malvinas son argentinas, ya lo dijo el presidente en un sinfín de oportunidades y vamos a hacer todo lo posible dentro de la diplomacia, por supuesto, para recuperarlas. Última pregunta. Qué calor. Tremendo el calor que hace. ¿No hay aire acá, en serio? ¿No hay aire? ¿O se lo cortaron por ello? Hay que poner un aire que dé para acá y cortamos el de allá. Mira, se está muriendo. Fer Carbonell está muriendo. ¿Qué pasa? Sí, perdón. Buenos días, portavoz. Ana Delicado Palacios, de la agencia Sputnik. ¿El Gobierno es consciente de que la decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, tal y como
ha ratificado varias veces el presidente, entra en contradicción con el principio de integridad territorial, que es en el que se ha basado Argentina a través de la diplomacia a lo largo de su historia y durante los diferentes gobiernos para sostener su reclamo territorial sobre las Islas Malvinas y que, por tanto, estaría lesionando el reclamo de Argentina justamente sobre el archipiélago. Y si me deja una segunda pregunta. El Gobierno afirma que con la gestión actual Argentina se está reinsertando en el mundo y participando en el concierto de las naciones, pero en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el voto de Argentina es siempre en solitario con Estados Unidos y separándose del voto de los 190 países restantes, muchos de ellos occidentales. En la última sesión, que fue el 15 de diciembre, Argentina votó, por ejemplo, contra los derechos del pueblo migrante, de los niños o contra el fin de la violencia contra las mujeres que trabajan en el ámbito rural. Entonces, quería preguntarle a qué se debe esta dicotomía. Gracias. La primera respuesta es no y la segunda respuesta no hay ninguna dicotomía. Algo raro que no me preguntaron por el sueldo de los funcionarios. Me tienen sorprendidísimo. La verdad, los felicito. Bueno, feliz año. Hasta luego.